Curso de oratoria. Quinta parte. Preparación y estructura del discurso. Por Jorge Enrique Gudiño. Toda la naturaleza funciona organizadamente. En ella nos desenvolvemos en base a ciertas esquematizaciones de la mente. Todo se rige por el mismo proceso. Todo participa, en una determinada medida, de esa actividad mental organizadora. Ordenar, informar, persuadir, entretener, inspirar. El propósito de enseñar. Las exposiciones deben ser siempre preparadas teniendo en cuenta todos los detalles posibles. Algunos expositores son capaces de hablar durante 1 o 2 horas, pero una cosa es hablar y otra muy distinta es enseñar. Se puede finalizar una exposición y el expositor salir muy satisfecho por todo lo que ha dicho, pero ¿somos nosotros o los asistentes quienes deben salir satisfechos? Evidentemente, los asistentes, quienes además de escuchar, deben aprender. Organizar una exposición requiere una estructura sólida, dividida en introducción, presentación y objetivo, desarrollo, explicación detallada de puntos clave, y conclusión, resumen y cierre. Es esencial investigar a fondo, elaborar un guión, crear materiales de apoyo visuales y ensayar para asegurar un discurso claro y un buen manejo del tiempo. Organizar una exposición requiere una estructura sólida, dividida en introducción, presentación y objetivo, desarrollo, explicación detallada de puntos clave, y conclusión, resumen y cierre. Es esencial investigar a fondo, elaborar un guión, crear materiales de apoyo visuales y ensayar para asegurar un discurso claro y un buen manejo del tiempo. En la selección del tema, es importante considerar el interés personal. Escoge un tema que te guste o te genere curiosidad. Investigas con más motivación. Explicas con más seguridad. La exposición se vuelve más natural. Conocimiento previo. Es útil elegir un tema del que ya tengas alguna idea básica. Así será más fácil entender la información. Explicarla con tus propias palabras. Responder preguntas. Disponibilidad de información. Asegúrate de que existan suficientes fuentes confiables, libros, artículos, páginas académicas. Evita temas demasiado nuevos o muy específicos donde sea difícil encontrar información. El tema debe ajustarse al tiempo disponible. Si el tiempo es corto, elige un tema concreto. Si el tiempo es largo, puedes abordar un tema más amplio, pero organizado en subtemas. Piensa en quién escuchará la exposición, edad, nivel académico, intereses. Un tema cercano al público mantiene su atención. Evita temas demasiado amplios. Es mejor delimitarlos. Un tema muy amplio sería hablar sobre el cambio climático. Un tema delimitado sería hablar de los efectos del cambio climático en la agricultura. Objetivo de la exposición. Define qué quieres lograr. Informar, explicar, convencer. Analizar. Un orador con experiencia puede dar un discurso improvisado. Es el discurso que se realiza sin preparación previa o con muy poco tiempo para organizar las ideas. Características. Se basa en ideas espontáneas. Requiere rapidez mental y creatividad. Es común en debates, reuniones o cuando se pide una opinión inesperada. ¿Cómo hacerlo mejor? Para improvisar bien, puedes usar una estructura sencilla. Idea principal, explicación breve, ejemplo o experiencia. Conclusión. Un discurso preparado es el que se planifica con anticipación. Características. Tiene investigación y organización previa. Se prepara la estructura, ejemplos y mensajes clave. Permite mayor claridad, precisión y seguridad. Pasos para prepararlo. Elegir el tema. Investigar información. Organizar el contenido. Introducción, desarrollo y conclusión. Practicar el discurso. Ventajas. Mayor confianza al hablar. Mejor organización de ideas. Mensaje más claro para el público. Los buenos oradores suelen combinar ambos métodos. Preparan el discurso, pero también saben improvisar si surge algo inesperado.
En la planeación, hay que contemplar incluso los momentos de discusión y otros momentos polémicos. Sobre las discusiones, las preguntas, las burlas de los compañeros, las bromas y las situaciones ridículas, el expositor tiene ya un principio de orden en cuanto a lo que va a enseñar. En un grupo, donde interactúan siempre distintas personalidades, al menos al principio, se producen distintas situaciones que pueden alterar lo previsto por el expositor. Nunca inicies con esto. Mi nombre es Pedro Pérez. Soy comunicador social y les doy las gracias por asistir a esta presentación. A la gente no le interesa quién eres, les interesa qué les puedes ofrecer. Primero capta su atención, ofréceles un beneficio y luego infórmales brevemente quién eres. Existen unos errores que se suelen cometer al iniciar una conferencia. Aquí unos de los más frecuentes. Gracias por tomarse su tiempo. Les prometo que voy a ser breve. Hola, buenas noches. Les agradezco su asistencia. Sé que hoy ha sido un día difícil, por las manifestaciones, el tráfico, el clima. Pero bueno, ya estamos aquí. Hola, buenas noches. Quiero en principio agradecer a Pepito por haberme invitado, dar un saludo especial al doctor Julano, etc. Buenos días. Yo sé que es un tema bastante denso, que no tenemos mucho tiempo. Lo primero que debes hacer en público es cautivar. No agradezcas todavía. Ve directo al grano con una frase que rompa el hielo y atrape. Por ejemplo, quiero iniciar esta conferencia citando al gran maestro Sócrates, que dijo: solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Si hoy tienes problemas de comunicación, es porque aún no conoces las reglas de la oratoria. Por ejemplo, en una entrada se puede decir: saber comunicarte es más importante que tener un título profesional. Otro ejemplo sería: ¿saben lo que significa la palabra alumno? Es un ser que no tiene luz. Ustedes no son alumnos, ustedes son estudiantes. Haz un ejercicio. Escribe cómo iniciarías tu presentación. Las personas entusiastas se identifican como optimistas y alegres, por lo que cuentan con un sentimiento intenso en relación con su estado de ánimo. Cautivarlos es vital para la presentación, pues la mayor parte de sus argumentos tienen que ver experiencias favorables, las cuales pueden estar relacionadas con el tema. Aquí tienes 3 trucos que ayudan a que la gente escuche tu discurso con más atención. Estos se usan mucho en oratoria, enseñanza y presentaciones. Comenzar con una pregunta. Contar una historia. El cerebro humano presta más atención a historias que a datos. Usar el efecto sorpresa. Comenzar con una pregunta. Las preguntas activan la mente del público porque automáticamente intentan responderlas. Por ejemplo, ¿alguna vez han sentido miedo al hablar en público? ¿Qué pasaría si pudieras cambiar tu vida con una sola decisión? Esto hace que las personas se involucren mentalmente desde el inicio. Contar una historia. El cerebro humano presta más atención a historias que a datos. ¿Cómo usarlo? Empieza con una pequeña anécdota. Cuenta una experiencia real o ejemplo. Ejemplo: hace unos años, un estudiante tenía tanto miedo de exponer que sus manos temblaban. Las historias generan emoción y conexión con el público. Contar una historia. El cerebro humano presta más atención a historias que a datos. ¿Cómo usarlo? Empieza con una pequeña anécdota. Cuenta una experiencia real o ejemplo. Ejemplo: hace unos años, un estudiante tenía tanto miedo de exponer que sus manos temblaban. Las historias generan emoción y conexión con el público. De la sencillez y la sobriedad. Estas 2 virtudes hacen al expositor externa e internamente. Ser sencillo no implica ser despreocupado de sí mismo, ni fingir cierta modestia por orgullo. El expositor es un ser que se conforma con aquello que le ofrecen las circunstancias. La sobriedad.
Busca satisfacer tan solo lo necesario, o a lo sumo, lo suficiente, pero nunca en demasía, ni haciendo ostentación de nada. Tendrá que ser moderada para que no sea confundida con un excesivo amor al propio yo. Autoridad del expositor. Hay que tener presente que quien expone es que lleva las riendas del grupo. Una discusión entre los asistentes, si está dirigida, es un buen incentivo, pero si pasa a mayores consecuencias, se convierte en un elemento creador de desorden. En casos de este tipo, la interrupción, si lo requiere, será enérgica y cortante. El silencio debe imponerse, no rogado. Esto, en situaciones extremas. En otras circunstancias, basta con mirar seriamente a los causantes como para que todo vuelva a la normalidad. Interacción con los asistentes. El expositor podrá interrogar a los asistentes acerca de los temas ya vistos o presentados en esa exposición. Esto también es activador de conocimiento, pero se deberá realizar con la suficiente cautela como para no despertar situaciones molestas como, por ejemplo, hacer que un asistente que no sabe responder se sienta en inferioridad de condiciones y que luego pese más en su persona ese mal momento de humillación ante sus compañeros que el auténtico deseo de saber. De ahí que tampoco se permitirán burlas entre ellos. Además de defender individualidades, hay que defender al grupo, más allá de preferencias personales que pudieran existir. Es conveniente que los asistentes hagan preguntas, pero que éstas sean elaboradas no para preguntar con objeto de sobresalir, sino porque el asistente haya agotado sus posibilidades y necesite la guía de su maestro. En caso de que el asistente sea muy insistente en cuanto a preguntas triviales, se la hablará luego a solas, en un recreo o al finalizar la exposición, y se le explicará con tacto, él o los motivos por los cuales le sugerimos un comportamiento diferente, ya que el beneficiario no será solamente él, sino también los compañeros del grupo que comparte. El tiempo y la voluntad, como grandes artesanos del alma, irán forjando en aquel que despierte ese amor pedagógico, la espontaneidad necesaria para resolver cualquier situación de la mejor manera posible. Empezar mal. Asegúrate de empezar tus presentaciones con fuerza. Es aburrido decir, bienvenidos, me llamo Pedro Pérez. Hoy hablaremos de... Haz algo diferente. Sé audaz, creativo e inspirador. Llega temprano para no sentirte nervioso, lo que afectará tu presentación. Y lo más importante, sé interesante. Dar la espalda a la audiencia. Leer directamente de la pantalla o mirar hacia atrás, en lugar de conectar con el público. El lenguaje corporal pobre se expresa con posturas tímidas, falta de contacto visual o gesticulación excesiva /nula. El mal manejo del tiempo se nota al tratar de correr para cubrir el contenido o alargar la presentación innecesariamente. El uso de frases cliché o negativas perjudica nuestra imagen. Comenzar pidiendo disculpas por los nervios, o decir seré breve, o les voy a hablar un poco de esto que minimiza la presentación. Otros errores comunes son pedir disculpas o señalar tus defectos. Cuando tienes un mal día, es natural querer decir algo como no dormí bien anoche, así que disculpen si parezco cansado. Pero al hacerlo, estás socavando tu propia credibilidad, ya que es posible que tu audiencia ni siquiera se haya dado cuenta de tu cansancio. Ahora que lo has mencionado, se fijarán en ello, buscarán pistas e incluso podrían dejar un comentario en tu formulario de comentarios. No les des motivos para quejarse. No practicar lo suficiente. Improvisar funciona para muy poca gente. Quienes logran hablar con éxito sin mucha práctica son oradores natos que dominan el tema a la perfección. Incluso si eres uno de esos pocos afortunados, necesitas dominar el ritmo, así que practica de todos modos. Algunos presentadores suelen comportarse como una diva. Para ser un buen presentador, se podría decir que hay que tener un ego algo inflado y mucha resistencia.
No es fácil estar frente a una sala llena de gente, a menudo desconocidos, que criticará tu actuación sin saber nada de ti ni de cómo te ha ido el día. Ese ego inflado puede ser útil para protegerte cuando las cosas no salen bien. Pero tu ego no te da permiso para actuar como si fueras más importante que los demás. Eres la persona menos importante de la sala, ¿recuerdas? Los mejores presentadores son aquellos que son auténticos y que realmente desean ayudar a los demás. Intenta adaptarte a las necesidades de los organizadores y comprende su perspectiva cuando necesiten que hagas cambios a última hora. Facilita la colaboración y te pedirán que vuelvas. Procura nunca atacar ni herir a los asistentes. En este punto se sintetizan algunos conceptos dados con anterioridad. Recordemos que lo primero que hay que trabajar en el asistente es la personalidad. Esta tarea la realizaremos con el alma y no con nuestra personalidad. Es decir, que una vez más encontramos ese principio de despersonalización del expositor. Siempre que eso sea comprendido y vivido, evitaremos roces personales. Procura ignorar los ataques personales. Aunque nos ataquen la personalidad, haremos como que no hemos escuchado o sublimaremos lo dicho, pero nunca responderemos en el mismo nivel. Para evitar este tipo de irregularidades, es necesario que ni durante las exposiciones, ni fuera de ellas, el expositor sea yoísta. Significa que, a diferencia de los hombres vulgares que siempre hablan de sí mismos, el expositor lo hará de hechos impersonales, de forma que el yo nunca se interponga entre las enseñanzas o en una conversación. Aunque esto no se enseña, ya que no es necesario, los asistentes lo irán asimilando como por ósmosis, que desde el punto de vista oculto es otra modalidad de aprendizaje. Ejercicio. Selección del tema. Haz una breve exposición sobre los sitios turísticos de tu ciudad. Tiempo 10 minutos de presentación.